Hola, bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube. Esta es una iniciativa que tiene por objeto tratar en profundidad algunos temas de derecho tributario que pueden ser de interés con el objeto de brindarles información de utilidad en un formato sencillo y ameno. El primer tema que quisiéramos abordar es el del arbitraje tributario, un tema interesante, controvertido, que en el futuro, cuando resurja el Estado de Derecho en Venezuela, pudiera ser de utilidad, y que es un tema que iba a ser tratado en una conferencia que se iba a realizar en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, pero que fue pospuesta con ocasión de la reforma tributaria y la importancia que tenía más bien dedicarse a analizar esta reforma, y bueno, luego por este tema del COVID-19 que nos ha trastocado la vida a todos. Precisamente dentro de esas especiales circunstancias he considerado que es interesante utilizar estos medios para comunicar información de interés durante todos estos días que vamos a estar en confinamiento. El arbitraje en general es un medio alternativo de resolución de disputas donde las partes en conflicto confían la resolución de su conflicto intersubjetivo de intereses a árbitros que no son jueces estatales, sino una especie de jueces privados, y que van a decidir el caso mediante una sentencia llamada laudo arbitral, que será obligatoria, que es inapelable, salvo por lo que respecta a la interposición del recurso de nulidad en los casos específicamente establecidos en la ley. El arbitraje es un procedimiento que tiene numerosísimas ventajas con respecto a los procesos judiciales ordinarios. Es un proceso más rápido, que aunque en principio pudiera parecer más costoso, a la larga no lo es, porque mientras un juicio puede tomar años, y esos años significan costas y gastos en honorarios profesionales, un arbitraje normalmente suele tomar entre un año, año y medio, a veces por circunstancias excepcionales hasta 2 años, pero lo normal es que sea un procedimiento bastante expedito. El caso es resuelto por árbitros que son expertos de mucho prestigio en sus respectivos ámbitos de especialidad, lo cual da una garantía de que el laudo arbitral que va a ser rendido por los árbitros va a ser un laudo bien fundamentado, bien hecho, y que normalmente las partes van a acatar porque van a estar convencidas de que se aplicó, aunque no compartan la decisión, porque siempre va a haber un ganador y un perdedor, pero van a estar convencidos de que los árbitros procedieron aplicando su mejor conocimiento para la resolución del caso. Es un procedimiento más flexible que un juicio normal, donde hay más inmediación de los árbitros en la sustanciación del procedimiento. Hay más cercanía tal vez entre las partes, lo cual eventualmente puede propiciar la resolución del caso a través de una transacción, o dar pie incluso a que el arbitraje se convierta en una mediación donde son las propias partes las que van a alcanzar la solución del asunto. En definitiva, el arbitraje es un procedimiento rápido, efectivo, eficiente, que descongestiona además la administración de justicia. En el ámbito del derecho público en general, cabe preguntarse, ¿es posible el arbitraje? Y la respuesta es que sí. Y en el ámbito específico del derecho tributario, cabe la misma pregunta, y también la respuesta es afirmativa, ¿no? Es perfectamente posible que una disputa entre una administración tributaria y un contribuyente o un responsable sea resuelta mediante arbitraje de derecho. Pero durante mucho tiempo
se enarbolaron una serie de obstáculos para admitir el arbitraje en el derecho público en general y en el derecho tributario en particular, ¿no? Y básicamente se oponían tres objeciones fundamentales. En primer lugar, la llamada indisponibilidad de la potestad tributaria. Se sostenía que el ejercicio de las potestades tributarias era indisponible e irrenunciable, como en efecto lo es, y por ende los conflictos intersubjetivos de intereses entre un contribuyente y la administración tributaria no podían ser sometidos a arbitraje porque éste solo procedía en materias susceptibles de transacción y la transacción implica, como ustedes saben, por definición, resolver un desacuerdo entre las partes mediante recíprocas concesiones. En segundo lugar, se decía que en la materia tributaria toda está regida por el principio de legalidad y por lo tanto toda la materia tributaria es de orden público, de tal manera que no caben en esta materia los acuerdos entre las partes para resolver las disputas o no es posible que las partes acuerden cómo se va a aplicar la ley tributaria en un caso concreto. Y en tercer lugar, la supuesta reserva de la justicia tributaria a los jueces estatales, de manera que los conflictos que surgieran por aplicación de las leyes tributarias solo podían ser resueltos por jueces estatales y nunca por jueces privados porque estaba en juego el interés general. Estas tres objeciones parten todas ellas de premisas completamente falsas y totalmente superadas hoy en día. El arbitraje y la transacción, en primer lugar, no son lo mismo. De modo que en el arbitraje las partes no se hacen recíprocas concesiones sobre la aplicación de la ley. En segundo lugar, si las partes someten una disputa a arbitraje, no están celebrando un contrato sobre la aplicación de la ley tributaria, no están conviniendo cómo se va a aplicar la ley tributaria para resolver un conflicto intersubjetivo de intereses. Simplemente están entregando el conflicto intersubjetivo de intereses para que unos jueces privados llamados árbitros y que están investidos de potestad para decidir por la Constitución y la ley resuelvan con carácter definitivo esa disputa, pero ellas no están conviniendo entre ellas cómo se va a aplicar la ley tributaria al caso concreto. Lo único que ellas están conviniendo es cuál es el procedimiento que se va a seguir, pero no cómo se va a resolver esa disputa. Eso lo van a resolver los árbitros con la aplicación del derecho al caso concreto, tal cual como lo haría un juez estatal. La única diferencia es que son unos jueces privados, que no son funcionarios públicos o funcionarios estatales, y que el procedimiento es un procedimiento distinto, un procedimiento especial. Entonces, el arbitraje no implica la celebración de un contrato para resolver la aplicación de la ley tributaria. Como he dicho, el único acuerdo que existe es el de someter el asunto al conocimiento de los árbitros. Los árbitros están investidos de autoridad para decidir el caso por la Constitución y la ley. Lo van a resolver aplicando la ley tributaria a la controversia, tal cual como lo haría un juez estatal. Las partes no tienen posibilidad alguna de convenir cuál va a ser la decisión de los árbitros, porque cada una de las partes, como en un juicio ordinario, va a defender su posición con sus alegatos y va a probar lo que a bien tenga, pero la decisión va a corresponder a los árbitros y, repito, mediante la aplicación del derecho objetivo al caso concreto. Los árbitros en materia tributaria, a diferencia de lo que puede ocurrir en materia comercial, nunca van a ser de equidad, no van a decidir según la equidad, van a decidir según la ley, van a ser siempre árbitros de derecho. Ya todo este tema de
del carácter con que actúan los árbitros ha sido incluso tratado en sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando ha dicho con rotunda claridad que los árbitros forman parte del sistema de administración de justicia. En este caso, vale la pena revisar una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 3 de noviembre de 2010, la sentencia número 1541/08, que además está publicada en la Gaceta Oficial número 39.055 del 10 de noviembre de 2008. Perdón, creo que la sentencia, hay un error con la fecha de la sentencia. La sentencia efectivamente es la 1541/08 y publicada en la Gaceta Oficial 39.055 del 10 de noviembre de 2008. Esa es la información correcta. En esta sentencia se dejó claramente establecido que la inserción del arbitraje dentro del sistema de administración de justicia que hizo la Constitución de 1999 puso fin a la aparente contradicción que desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial se generó entre arbitraje, orden público, normas imperativas y el principio de protección de la legislación sobre ciertas áreas que se denominan sensibles, ¿no? Esa sentencia dice que el hecho de que una materia sea de orden público no la excluye del arbitraje, porque el acuerdo de las partes es de naturaleza adjetiva, o sea, se refiere es a la selección del procedimiento, pero no para convenir sobre la aplicación del derecho sustantivo al caso concreto. Es muy importante entonces señalar que en Venezuela, a diferencia de lo que ocurre o puede ocurrir en otros países, el arbitraje es parte de la administración de justicia. Los árbitros están investidos de autoridad para resolver con carácter definitivo conflictos intersubjetivos de intereses y sus decisiones son obligatorias. Esto deriva de la interpretación conjunta de los artículos 253 y 258 de la Constitución y de las disposiciones de la Ley de Arbitraje Comercial. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado lo anterior en varias decisiones y en especial en la decisión del 17 de octubre del 2008 en el caso Illegal Rondón de Sansó y otros, en recurso de interpretación del artículo 258 de la Constitución. Esta es una decisión muy importante que hay que revisar para entender cómo se concibe en Venezuela hoy en día el arbitraje. En cuanto al arbitraje tributario, Venezuela fue el primer país latinoamericano, creo que no me equivoco, que reguló el arbitraje en materia tributaria, gracias a una iniciativa impulsada por el doctor Tomás Enrique Carrillo Batalla, el doctor que también fue el impulsor de nuestra primera ley de impuestos sobre la renta, el doctor Humberto Romero Musi y mi persona, con el apoyo del que era para ese momento el superintendente nacional tributario, el profesor Elías El Yuri. El artículo 320 del Código Orgánico Tributario prevé que la administración tributaria y los contribuyentes o los responsables de mutuo acuerdo pueden someter a arbitraje independiente las disputas actuales surgidas en materias susceptibles de transacción de conformidad con lo establecido en el artículo 313 del Código Orgánico Tributario, que se refiere precisamente a la transacción. Y tiene todo el código una regulación adjetiva sobre el arbitraje, a la cual no me voy a referir para no tomar más tiempo de lo necesario, pero que ustedes perfectamente pueden consultar pues leyendo el Código Orgánico Tributario, los artículos 320 y siguiente de dicho código. Sin embargo, a pesar de tener estas normas desde 2001,
Han pasado 19 años desde que se introdujo esta regulación y no tenemos noticia de que se haya sometido a arbitraje ni siquiera una disputa entre un contribuyente y una administración tributaria. Sinceramente no sé si alguien ha intentado hacerlo. Entonces la gran pregunta es ¿cuáles son las razones de este fracaso? Y bueno, lamentablemente aquellas normas que redactamos cuando fueron finalmente aprobadas para su incorporación al Código Orgánico Tributario, se le hicieron algunas modificaciones que lamentablemente hicieron que el arbitraje tributario muriera al nacer, ¿no? Vamos a resumir esos problemas de estas disposiciones así. El arbitraje tributario solo puede plantearse cuando ya ha sido interpuesto el recurso contencioso tributario, interpuesto y admitido el recurso contencioso tributario, y esto convierte al arbitraje como en una especie de incidencia dentro del proceso contencioso tributario, lo cual no tiene ningún sentido, porque después que usted le notifica la resolución culminatoria de sumario y toma la decisión de interponer un recurso contencioso tributario, contrata a los abogados trabajan en el recurso, usted paga los honorarios, acumulan las pruebas, no sé qué, esperan que admitan el recurso, ya en ese momento, sinceramente, ¿para qué se va a meter en un arbitraje? Entonces tiene que volver a gastar nuevamente en lo que ya gastó en el proceso contencioso tributario, lo tiene que volver a gastar para iniciar un arbitraje tributario que no sabe además qué relación va a tener después con ese proceso contencioso tributario, porque eso no está muy bien aclarado dentro del Código Orgánico Tributario, de manera que podría ser simplemente una vuelta que le dé al asunto, sale hacia el arbitraje no resulta y regresa al proceso contencioso tributario, con lo cual lo único que habrá hecho es perder dinero y tiempo, ¿no? Además, otro error garrafal del Código Orgánico Tributario es haber escogido el arbitraje independiente y no el arbitraje institucional. En materia de arbitraje hay como una summa divisio, como decimos los abogados, ¿no? Hay el arbitraje institucional por un lado y el arbitraje independiente por el otro. El arbitraje institucional es el arbitraje que se lleva ante los centros de arbitraje, unos centros que tienen su propio reglamento para la sustanciación de los arbitrajes, que tienen una lista de árbitros de personas que han pasado un proceso de selección sumamente riguroso para formar parte de esas listas. Yo, por ejemplo, formo parte de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas de 1999 y de la lista del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje de Benanchan desde el año 2000, si mal no recuerdo. A uno lo someten a un examen riguroso para saber si uno puede formar parte de esas listas de árbitros. Luego esta institución, el Centro de Arbitraje, se encarga de sustanciar todo el procedimiento arbitral y todo lo que requiere la sustanciación de un proceso, desde las actas que hay que levantar, las notificaciones que hay que hacer, las pruebas que hay que recibir, admitir y sustanciar, el expediente que debe abrirse, las comunicaciones entre las partes, las comunicaciones con los árbitros, las decisiones que van tomando los árbitros durante el procedimiento. Todo eso es un enorme trabajo que hay que hacer y eso lo hacen los centros de arbitraje y lo hacen magníficamente bien, tienen una gran experiencia en eso y un personal altamente capacitado para hacer eso, para garantizar que el arbitraje va a fluir perfectamente bien. En cambio, el arbitraje independiente es simple y llanamente que usted agarra, designa una persona como árbitro, su contraparte designa otra persona y estos dos árbitros designados designan un tercero y entre ellos ven cómo conducen ese procedimiento y cómo lo sustancian y bueno, sin el apoyo de ningún centro de arbitraje. Es sumamente complicado, ¿no? Yo también he participado en muchos arbitrajes institucionales en los dos centros como árbitro, como miembro del tribunal arbitral, como presidente del tribunal arbitral, como árbitro único, y también he tenido arbitrajes independientes
Y sinceramente, en mi opinión, pues no tiene ningún sentido acudir a arbitraje independiente. Es mucho mejor siempre acudir a los centros de arbitraje, que además tienen unas tarifas preestablecidas de costos de administración del arbitraje y de los honorarios de los árbitros, cosa que no ocurre en los arbitrajes independientes. Entonces, normalmente la gente no tiene mucho interés en acudir a los arbitrajes que no son arbitrajes institucionales. Y el tercer gran problema que tiene el arbitraje regulado en el código es que si el laudo dictado dentro del procedimiento no es un laudo unánime, donde los tres árbitros estén de acuerdo en la decisión adoptada, entonces el laudo es apelable dentro de la jurisdicción contencioso tributario, con lo cual, como dije anteriormente, el arbitraje se convertiría simple y llanamente en una incidencia completamente inútil que terminó cayendo nuevamente en el contencioso tributario. Y además, desde la perspectiva de los contribuyentes, el razonamiento es muy sencillo, es decir, bueno, yo voy a estar en un arbitraje con la administración tributaria, muy probablemente el árbitro designado por la administración tributaria no va a estar de acuerdo si la decisión favorece al contribuyente, y a la inversa también, el árbitro designado por el contribuyente muy probablemente no va a estar de acuerdo con la decisión que favorece a la administración tributaria. Es decir, no necesariamente es así. Se supone que los árbitros deciden objetiva e imparcialmente, pero es un riesgo que puede estar, es natural, es un pensamiento humano natural del contribuyente, que le plantean el asunto y diga, mira, yo sinceramente prefiero no entrar por ese camino, porque en cambio en un arbitraje normal, sea como sea el laudo, si el laudo hay un tribunal arbitral compuesto por 3 árbitros y 2 adoptan una decisión mayoritaria en un sentido, el laudo sigue siendo inapelable, a menos que se hayan cometido dentro del arbitraje violaciones que dan lugar a un recurso de nulidad en los casos previstos en la ley. Así que este recurso de apelación que metieron ahí dentro del arbitraje tributario desvirtúa por completo una de las características esenciales del arbitraje, que es el carácter definitivo de la decisión del o los árbitros. ¿Dónde sería útil el arbitraje tributario si no existieran estos problemas y pudiéramos modificar esas normas del Código Orgánico Tributario y tener unas normas que realmente respondieran a la naturaleza del arbitraje? El arbitraje podría utilizarse, en mi opinión, en absolutamente todos los ámbitos del derecho tributario. Tendría dudas en el ámbito sancionatorio, obviamente refiriéndome solamente a ilícitos tributarios de carácter administrativo. Obviamente que en los penales de ninguna manera puede someterse el asunto a arbitraje, porque ni siquiera los jueces contenciosos tributarios son competentes para conocer en los casos de delitos tributarios. Tendría, como he dicho, pues mis dudas en ese ámbito, pero de resto veo perfectamente posible que el arbitraje se aplique en absolutamente todas las materias tributarias, si se abandona esa concepción completamente equivocada de que las partes o la administración tributaria está entregando el ejercicio de la potestad tributaria, que se están violando normas de orden público, que no se está respetando el principio de legalidad. Si ustedes ven, por ejemplo, las jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario que se hicieron en Quito, donde el tema número 2 era el del arbitraje, 3 tributaristas muy conocidos latinoamericanos dejaron, después de las recomendaciones del ILAT, dejaron unas observaciones de que, bueno, que habían votado en favor de las recomendaciones, pero señalando pues que no estaban de acuerdo en lo absoluto con la aplicación del arbitraje, que la violación del principio de legalidad. El problema, tengo que decirlo, es que hay muchas personas opinando de este tema, opinando sobre arbitraje, que tienen un pequeño detallito, es que no son árbitros, nunca han sido árbitros, nunca han intervenido en un arbitraje, y entonces no tienen la menor idea de qué se trata realmente el arbitraje, porque para hablar del arbitraje, creo yo,
hay que empaparse en profundidad del tema y es lo ideal que la persona que habla sobre el asunto sea árbitro o por lo menos haya alguna vez intervenido en un arbitraje, ¿no? Entonces, ya hemos visto que hasta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho, miren señores, esto, o sea, el arbitraje no implica violación alguna del orden público ni del principio de legalidad porque los jueces, los árbitros son parte del sistema de administración de justicia y deciden conforme a derecho. Incluso ha habido sentencias donde se ha admitido la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad de normas por parte de un árbitro. Ya al final les voy a mencionar algunas fuentes donde pueden conseguir información interesante. Pero bueno, suponiendo que tenemos que convivir con este tema, estas restricciones que se le han puesto al arbitraje, ¿cuáles serían los campos propicios para esto? Bueno, absolutamente en todos los campos donde la administración tributaria actúa en ejercicio de un poder discrecional. El poder discrecional, como ustedes saben, es cuando la ley le concede a la administración la facultad de elegir entre distintas alternativas. Esa elección de la administración puede ser juzgada por árbitros para que los árbitros digan si la administración escogió la alternativa que se adecuaba mejor a la resolución del asunto concreto. Luego, cada vez que la ley utiliza los llamados conceptos jurídicos indeterminados, como por ejemplo valor de mercado, precio corriente, gasto o costo o gasto normal y necesario, una cantidad razonable, este tipo de expresiones cuando se utilizan en enunciados normativos dan lugar a interpretación y nada dice que la mejor interpretación no puede ser establecida por unos árbitros. En materia, por ejemplo, de determinación tributaria sobre base indirecta, la llamada determinación presuntiva, es un campo perfectamente propicio para que la administración tributaria, para que los árbitros determinen si la administración tributaria, al hacer la determinación sobre base presunta y no sobre base cierta, procedió correctamente. En todos los casos donde se utilizan metodologías para la valoración de bienes o derechos con fines fiscales, impuestos sobre la renta, impuesto al patrimonio, impuesto al valor agregado, impuesto sucesoral, impuesto inmobiliario urbano. En todos esos casos donde hay la posibilidad de escoger distintas metodologías para la valoración de bienes y derechos y por lo tanto para la determinación de la base imponible, es perfectamente posible utilizar el arbitraje para determinar, por ejemplo, la deducibilidad de ciertos costos y gastos, donde existen reglas y procedimientos de estimación que se prestan a diversas interpretaciones o metodologías. En materia de precios de transferencias, un ámbito perfecto para la aplicación del arbitraje o casos, por ejemplo, donde se cuestiona la deducibilidad de intereses porque se aduce que hay un supuesto de subcapitalización o capitalización delgada, donde también hay que aplicar unas metodologías, unos índices, etcétera. Ahí perfectamente los árbitros y árbitros muy especializados pueden entrar a resolver el asunto. Ahorita con esto que estamos pasando del COVID-19, para determinar si en un caso concreto hay o no un evento o fortuito de fuerza mayor que ha impedido al contribuyente el cumplimiento de la obligación tributaria, es perfectamente posible que eso lo resuelvan árbitros. En fin, ese es el panorama más o menos del arbitraje tributario interno. ¿Qué está pasando a nivel internacional? El arbitraje también es posible en el ámbito tributario internacional para resolver disputas que se suscitan con la aplicación de los tratados para evitar la doble imposición. Casi todos los tratados hasta donde mi conocimiento alcanza, todos los tratados para evitar la doble imposición internacional tienen un procedimiento llamado amistoso para resolver las disputas que surgen con ocasión de la aplicación de las normas del tratado entre los estados contratantes y los contribuyentes ubicados en cada uno de los estados contratantes. Pero estos procedimientos amistosos, aunque se estimulan a las autoridades a resolver los casos de doble imposición, no se les obliga
No son obligatorios y vinculantes estos procedimientos amistosos. Los contribuyentes además son excluidos de las discusiones entre las autoridades competentes de cada estado durante el procedimiento amistoso, o en todo caso no tienen un estatus legal de parte dentro de estos procedimientos. No hay unas reglas de procedimiento claras, existen conflictos en la tramitación de estos procedimientos amistosos y los recursos y acciones previstos en el derecho interno de cada país. El procedimiento amistoso puede tomar mucho tiempo y en algunos tratados ni siquiera hay un plazo establecido para su tramitación, e incluso si las autoridades competentes logran eliminar el problema de doble imposición, el contribuyente podría no estar de acuerdo con la solución adoptada si la misma contradice el derecho interno o el derecho de los tratados en su opinión, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde 1999, la ICC, que es un organismo muy importante en el arbitraje, la Cámara Internacional de Comercio, International Chamber of Commerce, viene reafirmando su voluntad de estimular a los gobiernos a aceptar el arbitraje obligatorio en los conflictos fiscales internacionales. Ustedes pueden consultar un documento, el documento número 180/438 del 3 de mayo del año 2000, emanado de la ICC. Los tratados multilaterales, bueno, también hay tratados multilaterales, específicamente en Europa está la Convención Europea relativa a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas, de fecha 23 de julio de 1990. Esa convención prevé una suerte de arbitraje. El capítulo habla del procedimiento amistoso y arbitral, pero luego en el texto habla de una comisión consultiva. Es un poco nebulosa la regulación del arbitraje en esa convención, pero es un avance interesante, ¿no? Sobre todo porque puede llegarse a una decisión que sea vinculante para las partes. En cuanto a los convenios bilaterales, el modelo de convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, cuya más reciente versión creo que es la de 2017, establece en su artículo 25 que cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambos estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición no acorde con las disposiciones del convenio, puede, con independencia de los recursos previstos en el derecho interno, someter el asunto a la autoridad competente de cualquiera de los estados, y si la autoridad estima que la reclamación es fundada y si ella misma no pudiera resolver el asunto, aplicará el procedimiento amistoso. Y si ese procedimiento amistoso fracasa, puede acudirse, así lo dice específicamente el modelo, al arbitraje, es decir, someter el asunto a la decisión de un tribunal arbitral. Hay también tratados bilaterales, específicamente, ya concretamente, que han venido avanzando de manera lenta pero segura en la aplicación de cláusulas arbitrales en los convenios. Tenemos, por ejemplo, el convenio para evitar la doble imposición internacional entre Alemania y Estados Unidos, entre Alemania y Francia, entre Alemania y Austria, entre Alemania y Suecia, entre Canadá y Chile, entre Canadá y Francia, entre Chile y México, entre Egipto y Holanda, entre Irlanda e Israel, entre México y Reino Unido, entre Irlanda y México, entre Italia y Pakistán, entre Italia y los Estados Unidos, entre otros. Son unos cuantos tratados, ¿no? El problema de estas regulaciones es que el arbitraje no sustituye el procedimiento amistoso de los convenios para evitar la doble imposición, sino que este procedimiento amistoso es un antecedente necesario del procedimiento arbitral. Las cláusulas arbitrales en los CDI no suelen regular cuánto tiempo debe tomar el procedimiento amistoso y cuándo debe entenderse que ya esta vía está agotada para que se proceda inmediatamente al arbitraje, ¿no? No está claro tampoco cuánto tiempo duraría el procedimiento arbitral y dentro de qué plazo debe ser dictada la decisión respectiva. Y la cláusula en sí misma de estos convenios no envuelve realmente el sometimiento expreso al arbitraje
sino que es necesario que tanto las partes involucradas como los estados contratantes acuerden por escrito a acudir al procedimiento arbitral, lo cual ya crea enormes dificultades para que esto ocurra, ¿no? No está claro además en estos convenios cuál exactamente es la materia arbitrable, aunque puede entenderse perfectamente que todo lo que sea susceptible de ser sometido a los procedimientos amistosos igualmente puede ir a el procedimiento arbitral. En Venezuela tenemos un convenio para evitar la doble imposición internacional, que es el convenio celebrado con México del 6 de febrero de 1997, publicado en la Gaceta Oficial 5273 extraordinario del 6 de noviembre de 1998, en cuyo artículo 24.6 está previsto el arbitraje tributario, y también pudiera entenderse que en el convenio con Holanda, aunque no nombra específicamente el arbitraje, pero habla de el mecanismo de solución previsto por el derecho internacional y podría perfectamente interpretarse que se refiere al arbitraje. Bueno, esto es más o menos el panorama que tenemos con respecto al arbitraje tributario. Yo les recomiendo ampliamente que busquen las memorias de las jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, que fueron celebradas en Quito en el año 2004 y cuyo tema 2 estuvo dedicado al arbitraje. En esas memorias están las posiciones de todos los países de Latinoamérica y además de España, si mal no recuerdo, Italia y Portugal, sobre el tema del arbitraje tributario. Hay una cantidad de información interesantísima y ha pasado un montón de tiempo desde entonces, pero no vayan a creer que el asunto ha avanzado muchísimo más desde esa época. Les recomiendo que busquen la revista en la página del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, la página del CETCA, la página web. Busquen la revista Venezuela, lo que se llama la revista Business Venezuela, perdón, lo que se llama el Alternative Dispute Resolution Report, donde hay una cantidad de artículos que están referidos al arbitraje. También está la revista del Comité de Arbitraje de Benancham, y ahí en esa misma página del CETCA hay una cantidad de decisiones, de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en sala constitucional como en sala civil, como en sala político-administrativa, referidas al arbitraje, que en su conjunto pues dan una idea bastante cercana de cómo está el asunto del arbitraje en Venezuela. Les recomiendo la lectura también de una publicación que se llama El arbitraje en Venezuela, que es una publicación del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje y del Club Español del Arbitraje, que se sacó con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial, y creo que eso lo pueden conseguir tanto en la Cámara de Comercio de Caracas como en el CETCA. Y también está la llamada Memoria Arbitral, que es una compilación de laudos arbitrales del CETCA, que tiene mucha información interesante, ¿no? Bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco muchísimo haberme escuchado, y bueno, este será, digamos, el primer programa que espero transmitir en mi canal de YouTube. Más adelante trataré otros temas de derecho tributario, por llamarlo de alguna manera, profundizado, que puedan ser de interés para ustedes. Muchísimas gracias, que estén muy bien.